www.acien.org o sencillamente escaneando el código QR que está en línea. Bueno, mientras se sigue uniendo aquí la gente, les voy mostrando otro de los servicios, el Codeworking Acien. ¿Nos escuchan ahí? Sí, te escuchamos, Manuel. Perfecto, gracias. La conferencia que tenemos el día de hoy, emisión de contaminantes, criterio en la industria. También invitarlos a que se programen, se agenden y nos acompañen. Mañana tenemos otra conferencia bastante interesante, 9 de la mañana. ...27 de junio, análisis de peligros y puntos críticos de control en las organizaciones. Esta es otra conferencia que ya tenemos el viernes, 11 de la mañana. Recuerden, todas nuestras conferencias son virtuales. Se pueden agendar, agendarse, acompañarnos. También, de pronto, si alguna de ellas no es de su interés, pero tienen conocimiento de algún colega que les interese, pueden compartir los enlaces. Toda la información de nuestras actividades la encuentran en la página de la asociación. Bueno, sin más preámbulo, entonces le damos la bienvenida a la ingeniera Carolina Rubiano para que nos haga, por favor, una breve presentación de su hoja de vida e iniciamos con la actividad. En el chat de esta reunión también vamos a dejar el enlace de la conferencia para que la puedan compartir con todos sus contactos y personas interesadas. Permítame, ingeniera, le doy paso como presentadora. Listo. E iniciamos la actividad. Perfecto. Bienvenida. Muchas gracias, Manuel. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por compartir este espacio. Pues no sabemos que no es fácil un miércoles a las 3 de la tarde conectarse a una conferencia, pero pues bueno, el tema que vamos a tratar hoy es de bastante relevancia, sobre todo por el tema de efecto invernadero, calentamiento climático, y pues queremos dar como una pequeña introducción a esta tendencia y pues contribuir un poco a la industria. Me presento, mi nombre es Carolina Rubiano Barros, soy ingeniera industrial de la Sergio Arboleda en Bogotá. Tengo ya 15 años de experiencia trabajando con todo el tema ambiental, de emisiones, colección de polvos, humos, neblinas y apoyo a las empresas para que cumplan con sus objetivos ambientales. Soy la dueña y la gerente de Visa Servicios SAS y pues el objeto de la empresa es, al igual que el mío, apoyar a las empresas en esta labor. Ya con ACIEM venimos desde el año pasado dando algunas charlas orientadas a temas de colección de polvos, polvos combustibles, y pues hoy vamos a hablar sobre las emisiones de contaminantes criterio en la industria, todo lo que tiene que ver con combustión fijas y fuentes fijas de emisión, así como qué está haciendo el mundo y el país enfocados a ser neutros en carbono a 2050. Entonces, pues bienvenidos. Si tuvieran alguna inquietud, nada más levantan la mano y ya Manuel nos indicará a la persona que tenga alguna inquietud, algún comentario, pues para que participe. Entonces, los invito a estar muy activos. Si tuvieran cualquier comentario también al final, pues están mis datos de contacto y con todo el gusto del mundo podemos apoyarlos. Bueno. Perfecto, sí señora. Podemos continuar, por favor. Gracias. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí señora. Bueno, acá tenemos más o menos una imagen de lo que representa la contaminación ambiental. Al fondo, pues estamos viendo algo muy parecido a industria petroquímica, puede ser una refinería en donde se generan
grandes toneladas de emisiones de estos contaminantes a la atmósfera, que son contaminantes producidos en los procesos de combustión. ¿Sí? Entonces, ¿qué es combustión? Es quemar algo. ¿Sí? Derivado de esos procesos de combustión, se generan diferentes contaminantes que están los contaminantes que son los gases de efecto invernadero y también están los contaminantes criterio, que son los que vamos a tratar el día de hoy. ¿Qué son los contaminantes criterios? Como estábamos mirando, son aquellos que se producen por fuentes fijas o móviles de emisión que son dadas por procesos de combustión. Estos contaminantes criterios son principalmente dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, material particulado y ozono. ¿Sí? Por lo general, nosotros conocemos el material particulado, que es todo ese material PM.5, PM10, que es el que más vemos en forma de polvo, de polución y que es el que le da en cierto modo la opacidad al paisaje urbano. No sé si ustedes en algún momento, los que viven en Bogotá o en grandes ciudades, por las mañanas se puede ver el aspecto gris de la ciudad y si lo ven desde las montañas, ese material particulado causado por las fuentes móviles, que son los automóviles, los buses y todos los motores de combustión que tienen cierto grado de movilidad. Y también están dadas por las fuentes fijas, que son las que están en las industrias, que ya más adelante lo vamos a ver. Hay otros elementos, otros contaminantes, que son el dióxido de azufre, que vienen en forma de gas, el dióxido de nitrógeno también viene en forma de gas, el ozono y el monóxido de carbono. Entonces vamos a entrar un poco más en materia para ver en qué consiste. ¿Sí? Estas emisiones tienen un límite permitido. Eso va a depender del tipo de industria. Entonces, por ejemplo, las emisiones, por ejemplo, de la industria, por ejemplo, de la fundición, de las acerías, altos hornos, va a tener unos límites muy diferentes, por ejemplo, a una industria alimenticia, va a tener límites diferentes a una refinería, por ejemplo, porque las cantidades de emisión, según sus procesos, van a ser diferentes, ¿sí? Y también influye la antigüedad de la fuente fija de emisión. Entonces, una cosa es los equipos instalados y las plantas hechas antes de 2008 y todo lo que se instaló después del 2008. Los límites van a ser diferentes. ¿De dónde salen estos límites? La Organización Mundial de la Salud establece unas guías límites de exposición de las personas a estos contaminantes y en este modo las autoridades locales, en este caso es el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, expiden la normatividad de los límites de emisiones en la industria. ¿Qué norma nos rige a nosotros Colombia? Está la resolución 909-2008 y es la que establece los límites de emisiones para fuentes fijas. Y son los límites de emisiones de estos contaminantes criterio de los que estamos hablando acá. En la industria, ¿qué tipos de fuentes fijas de emisión tenemos? Tenemos calderas. ¿Por qué calderas? Porque en las calderas se llevan procesos de combustión. Entonces, ¿cuáles son los combustibles que se usan en las calderas? Se usan combustibles fósiles, por ejemplo, entonces está el caso del gas natural, tenemos gases de refinería, tenemos GLP, también tenemos combustibles fósiles, por ejemplo, como el carbón, como el coque de petróleo. También tenemos combustibles que son los biocombustibles en el caso de las calderas en el proceso de extracción de aceite de palma, ¿sí? Tenemos biocombustibles que en este caso son todos los sobrantes del fruto de la palma, esos se usan en las calderas como combustible y tenemos otros tipos de combustibles como por ejemplo ACPM, fuelolio, que son los famosos combustibles líquidos. ¿Qué pasa y por qué decimos que estos combustibles que tienen que ver con estos contaminantes criterio?
Estos combustibles tienen en su composición componentes como azufre, nitrógeno, oxígeno, por supuesto, y cuando yo llevo esos procesos de combustión en estos equipos, que son algunos de los ejemplos, el proceso, la reacción química que se genera en el proceso de combustión hace que yo libero al medio ambiente material particulado en forma de cenizas, por ejemplo, y los gases de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, ozono, ¿sí? Y monóxido de carbono, ¿sí? Básicamente, las fuentes de emisión fijas o móviles, que son las que tienen procesos de combustión, son las que generan estos contaminantes criterio. Aparte de los contaminantes criterio, las fuentes de emisión también generan gases de efecto invernadero, que es el caso del CO2 y del metano. ¿Listo? Hoy no vamos a hablar de los gases de efecto invernadero, lo podemos ver en una sesión posterior, pero todos estos gases salen por la misma chimenea. Entonces, vamos a ver cuáles son los efectos de los contaminantes criterio sobre la salud humana y qué impacto pueden tener en nuestra vida propia. ¿Sí? ¿Cómo nos afectan los contaminantes criterio? Nos pueden afectar de dos formas. Uno, tienen un impacto muy grave en la salud humana y dos, tienen un impacto en la vida desde la parte de productividad y en la parte económica. Entonces vamos a mirar en qué afectan la salud humana. Entonces, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cuando nosotros superamos los límites de emisiones, ¿cierto? Podemos estar expuestos a infecciones respiratorias. ¿Por qué? Cuando yo estoy constantemente expuesta a material particulado respirable o inhalable, que es el caso del PM2.5 y PM10, la irritación en las vías es constante y yo, cuando tengo mi sistema irritado e inflamado, es más fácil que yo esté expuesto a ser atacado por virus, bacterias, y la prevalencia de esas infecciones respiratorias va a ser más alta. Por eso las personas que vivimos en ciudades como en Bogotá, como en Medellín, estamos más expuestos a los virus respiratorios, a los rinovirus, coronavirus, noravirus, ¿sí? Y, por ejemplo, nosotros los que estamos en la ciudad podemos tener más picos de gripa que las personas que viven en lugares en donde la contaminación es menor. Del mismo modo, las enfermedades cardíacas, al estar inhalando gases contaminados como el dióxido de azufre, como el dióxido de nitrógeno, y también al estar respirando el material particulado, la constante inflamación en el cuerpo me puede llevar a desarrollar hipertensión arterial y sus correspondientes enfermedades cardíacas. También se ha establecido por la Organización Mundial de la Salud la prevalencia de accidentes cerebrovasculares, que son los famosos derrames cerebrales, y por exposición a material particulado, el cáncer de pulmón. ¿Por qué un cáncer de pulmón? Como yo tengo elementos ajenos a mi cuerpo, la respuesta inmune del pulmón o de las células es sobre ese cuerpo extraño que está alejado de mi pulmón. Primero es crear mucosidad. Ahí es donde viene todo el tema de el EPOC, el tema de la inflamación, de la tos crónica. Pero si ese cuerpo extraño aún no ha salido con la mucosidad, entonces mi cuerpo empieza a generar células que se pueden reproducir de forma anómala y muy rápida, y esas células que crecen de forma anómala y rápida ya es el famoso cáncer. Entonces, por eso es importante reducir las emisiones de estos contaminantes criterios, sobre todo en las ciudades, y también nosotros pues proteger nuestras vías respiratorias. ¿Sí? ¿A quién afecta en mayor medida
estas patologías? Pues está en comunidades vulnerables, que son, por ejemplo, personas inmunodeprimidas, que están con trasplantes, personas que están tomando ciertos medicamentos, con enfermedades que alteran su sistema inmune, ¿cierto? Las comunidades en riesgo, por ejemplo, son las comunidades en extrema pobreza. Los niños y los adultos mayores, pues unos no tienen desarrollado su sistema inmune y los otros, pues ya su sistema inmune es más débil. Entonces, estas patologías pues tienen mayor prevalencia en estas comunidades. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2019 en América se produjeron 380.000 muertes de personas jóvenes atribuidas a la contaminación, es decir, atribuidas al estar expuestos constantemente a estos contaminantes criterio. No sé si hasta ahí todo esté bien, tengan alguna inquietud, ¿hay alguna manita levantada por ahí? Ok, bueno, recuerden todos los asistentes, en este momento voy a habilitar micrófonos y ustedes podrán habilitarlo cuando así lo crean conveniente. Algún aporte, inquietud, con mucho gusto, o también a través del chat de esta reunión. Bueno, por el momento no tenemos ninguna manito levantada, ingeniera. Podemos continuar, por favor. Perfecto. Ah, ok, aquí, perdóname, ingeniero Gustavo Adolfo. Sí, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Ok, quería consultarte, Carolina, con respecto a la normatividad colombiana versus los criterios internacionales, si estamos en la misma página o de pronto acá somos un poquito más flexibles versus lo que pasa en otros países. No sé si nos puedes ampliar un poco más ese tema. Sí, claro. Bueno, nosotros con quién nos podemos comparar? Con la EPA, ¿cierto? En Estados Unidos y con la normatividad de la Unión Europea, que es de referente 2010. Entonces, con respecto a emisiones de dióxido de azufre, con respecto a emisiones de dióxido de nitrógeno y con respecto al material particulado, la normatividad colombiana es muy laxa. La normatividad más exigente es la de la Unión Europea, ¿sí? Si nosotros hacemos un comparativo dependiendo de la industria y dependiendo del contaminante, nosotros ya lo hicimos con respecto al sector de oil and gas, específicamente para las refinerías, encontramos que el estándar de la Unión Europea es el más alto, luego le sigue la EPA y en segundo lugar le sigue la resolución 909 de 2008. También teniendo en cuenta que las referencias del oxígeno de referencia cambia con respecto a cada proceso y con respecto a cada contaminante. Pero entonces la legislación colombiana es bastante laxa y digamos que las recomendaciones que tiene para mitigar o tratar esos gases no los tiene. Nosotros debemos referirnos por lo general a las mejores prácticas recomendadas por la EPA y por la Unión Europea. Ok, gracias. Gracias por tu intervención, Gustavo. Listo. Entonces, continuando con nuestra charla, ¿sí? La famosa lluvia ácida es algo que va más allá del impacto ambiental. Como estábamos conversando hace algunos momentos, ¿cierto? Cuando nosotros emitimos gases que tienen oxígeno, azufre, oxígeno y nitrógeno, ¿cierto? Estos gases salen calientes. Al enfriarse y al entrar en contacto con agua, estos gases tienden a convertirse en ácido. Ahí es cuando se
forma la famosa lluvia ácida. Entonces, por ejemplo, yo paso de tener dióxido de azufre a tener un ácido. Entonces, puedo tener, no sé, ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, ácido nítrico, pues que ya causa algunas afectaciones, ya en la próxima diapositiva lo vamos a ver. O, por ejemplo, cuando yo tengo un exceso de ozono O3, ¿qué pasa? Este ozono se queda en las partes bajas de la atmósfera y pues el ozono es un gran, es uno de los elementos más corrosivos que podemos encontrar. Entonces, estos excesos de ozono pueden afectar mi misma planta e incluso a la misma comunidad. ¿Sí? Acá tenemos una pequeña infografía de lo que pasa cuando, por ejemplo, tenemos emisiones de óxido de azufre. En este caso es como el volcán, que es el que los está emitiendo, ¿sí? Acá tenemos una planta que está teniendo dióxido de azufre también, otra que genera vapor de agua, ¿sí? Acá tenemos las fuentes móviles, que en este caso están emitiendo óxidos de nitrógeno y, por ejemplo, tengo una ganadería intensiva, estabilizada, en donde pues el control de los desechos producidos por las vacas pues no son controlados y se genera amoníaco, que es una combinación de nitrógeno e hidrógeno, ¿sí? Y pues ese gas sube a la atmósfera. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? En contaminantes criterio tenemos nuestros gases y también tenemos el material particulado. Ya vimos que el material particulado nos causa enfermedades respiratorias graves. Estos gases se suben a la atmósfera, ¿sí? Y al entrar en contacto con agua que está presente en las nubes, ya deja de ser un gas y se transforma en ácido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cae la lluvia ácida, se dañan los cultivos, generan menor resistencia a las plagas, ¿cierto? Aparte de eso, se contaminan los ríos porque pues el agua es ácida, ¿sí? Tengo corrosión en las estructuras tanto metálicas como de piedra, como es el cemento, la caliza, el mármol, el yeso, ¿sí? Y también empiezo por la filtración de esta lluvia ácida, también a nivel freático empiezo a tener toxicidad. Entonces me van a decir, no, pero a mí eso no me afecta. Claro, cuando ya tengo daños en las raíces, no va a tener la misma capa vegetal que venía teniendo en un estado normal y cuando llueve vienen los famosos deslizamientos y las inundaciones. Tengo disminución de la biodisponibilidad de peces y de especies para alimentación humana y también daños en los cultivos, ¿sí? Y del mismo modo la afectación económica, porque imagínese usted que en su planta usted tenga un efecto de corrosión en el metal deck, por ejemplo, y de aquí a 5 o 10 años usted tenga que estarla reponiendo por el efecto de la misma lluvia ácida, ¿sí? Que generan mis propios procesos. Entonces, más allá de una enfermedad respiratoria, las consecuencias económicas de estas emisiones como tal, pues son bastante altas y los precios los pagamos todos porque la comida nos sale más costosa, porque debemos estar reemplazando nuestras partes, repuestos, etcétera, etcétera, porque no hay disponibilidad. Entonces, pues el efecto de las emisiones de estos contaminantes criterio sí nos afecta bastante, tanto en salud como en el bolsillo. ¿Qué pasa con los gases de efecto invernadero? Los gases de efecto invernadero, al acumularse en la atmósfera, lo que hacen es que el calor de la atmósfera no se libere y se quede atrapado y es lo que causa el famoso calentamiento global, ¿sí? Que es lo que queremos combatir al final todos, para que no se derritan los polos, para que no suba el nivel del agua y pues ustedes saben que cada grado que aumenta la temperatura
pues el costo para nosotros también sigue siendo alto. ¿Sí? Hay una nueva tendencia que se llama neutralidad climática, que son las metas que se establecieron los países para ser ambientalmente neutros. A nosotros siempre nos han hablado de, uy, el calentamiento global, pero a mí me gustaría saber entre nuestros participantes qué es para ustedes el calentamiento global y qué entienden ustedes por huella de carbono. Me gustaría saber si alguno quisiera comentarnos qué podemos hacer, o sea, o qué han escuchado, o qué saben al respecto, o si sus empresas les han hablado ya acerca de ser en huella de carbono, ser neutros. Perfecto, recuerden, tenemos habilitados los micrófonos o a través del chat si desean. Buenas tardes, ingeniera. Yo lo que conozco al respecto de la huella de carbono es que es todo lo que uno, o como el trazado que uno lleva de consumo y de uso de elementos eléctricos y todo lo que conlleva, digamos, el uso desmedido de, de cada uno de ellos. Perfecto, muchas gracias por tu participación, Sandro. Bueno, la huella de carbono implica las toneladas de dióxido de carbono, CO2, o sus equivalentes en los otros contaminantes, incluidos los contaminantes criterio, que contribuyen al calentamiento global. En 2016 se reunieron los países en París y lograron un acuerdo en el que determinaron que a 2030 se lograba reducir en 50% las emisiones de CO2 o CO2 equivalente con respecto a las emisiones de 1990 y que a 2050 todos los países que firmaron el acuerdo iban a ser en huellas de carbono, iban a ser neutros, ¿sí? Entonces, hoy en día, ¿sí? Sí se ha avanzado, pero no se ha podido avanzar tanto como quisiéramos. ¿Por qué? Porque implica hacer reducciones de consumos de combustibles fósiles, invertir en nuevas tecnologías y pues eso no es muy rentable para todos. Sin embargo, hoy en día nosotros tenemos bastantes herramientas que son de poca inversión, que en el corto plazo y en el mediano y en el largo pueden tener un impacto muy grande en nuestras operaciones. En un momento más lo vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo principal? Frenar el cambio climático. Eso es reducir las emisiones de CO2 equivalente y frenar el cambio climático. Muchos de nosotros en las empresas ya empiezan a hablarnos de ser climáticamente neutros, ¿sí? Algunas empresas ya están implementando políticas y algunas otras aún están como interiorizando el tema. ¿En Colombia se busca ser climáticamente neutro? Claro que sí. En 2019 se creó la estrategia climática, o sea, la de 2050, y es fortalecer que todos los sectores de la sociedad, que es decir, el sector privado, o sea, las industrias privadas, el sector público, o sea, todo lo que tiene que ver con el gobierno, y la sociedad civil, o sea, nosotros las personas, tengamos herramientas para poder medir y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. El gobierno colombiano fue un poco más ambicioso y buscó reducir en 51% las emisiones con respecto a 1990 a 2030 y alcanzar la neutralidad en 2050. Entonces me van a decir, uy, ¿cómo así? Pero yo nunca he visto eso, aquí no hay nada. Sí lo hay. Y de hecho el gobierno tiene muchos incentivos para que las empresas inviertan en estas tecnologías y sean rentables al mismo tiempo. Ya en un momento vamos a ver qué tiene el gobierno para invertir en estas tecnologías, que no solamente estemos apegados a cumplir una norma, sino que realmente busquemos la neutralidad.
¿sí? ¿Qué hay para la industria? Nosotros tenemos 3 alcances. Primero es disminuir las emisiones de contaminantes a la atmósfera, que hay varios mecanismos, ahora los vamos a ver. Buscamos la eficiencia energética, es decir, que nuestros elementos consuman realmente la energía que se solicite y que nosotros ya dejemos de depender, digamos, del exceso de consumo de energía, porque una parte de la generación eléctrica en Colombia se hace con combustibles fósiles en las termoeléctricas. También se está buscando mecanismos alternativos, que es, por ejemplo, la generación de hidrógeno, ¿sí? Y tratar los gases contaminantes derivados de nuestros procesos, es decir, implementar tecnologías que nos permitan emitir la menor cantidad. Ya en un momento más lo vamos a ver. Como les contaba, tenemos 3 alcances. Está la reducción de emisiones de CO2 equivalente. Eso no es solamente emitir dióxido de carbono, sino también los demás contaminantes, incluidos los contaminantes criterios, lograr eficiencia energética e involucrar a terceros en la reducción de consumo de combustibles fósiles. Ustedes me van a decir, ¿y qué tiene que ver esto con mi empresa? Nuestras empresas y nuestras actividades económicas sí o sí van a generar CO2 equivalente, porque sí o sí nosotros en la mayoría de nuestras empresas emitimos algo. Ah, que yo tengo, no sé, sí, yo tengo una caldera, pero es a gas y yo la tengo calibrada. Su caldera emite contaminantes criterio y emite gases de efecto invernadero. No, pero es que yo solo trabajo 2 horas al día. En mi horno de carbón, así yo trabajé 2 horas al día, estoy teniendo emisiones de contaminantes criterio y de gases de efecto invernadero. Entonces, la premisa siempre va a ser la reducción de esas emisiones. Lograr la eficiencia energética, ¿no? Pues como así, si yo instalé ya bombillos ahorradores en mi casa y los puse en la oficina. No, no es suficiente con eso. Es invertir en tecnología que realmente nos permita consumir menos, ser autogeneradores y dejar de depender de combustibles fósiles. Y también cómo involucro al tercero en la reducción de este consumo de combustibles, ¿no? Pero es que yo tengo una panadería. A su panadería, ¿cómo viene su cliente? Viene en carro, viene a pie, viene en bicicleta, por ejemplo. O, por ejemplo, no, pues es que yo tengo una ferretería, o en el caso de Gustavo, que yo hago, no sé, llaves. Ah, ¿el tercero quién es? ¿Solamente son sus usuarios finales o los terceros son su cadena de distribución y qué usan sus camiones para transportar sus productos? Ah, usan combustibles fósiles. Ah, no, pero ya los de coordinadora se pasaron a carros eléctricos, por ejemplo. Estoy hablando ejemplos, no, nada de esto que estoy diciendo es realidad, ¿sí? O sea, los ejemplos que estoy dando. Entonces, ¿cómo involucro yo a estos terceros para que dejen de usar combustibles fósiles y se disminuya la emisión de estos contaminantes? ¿Qué alternativas tenemos en la industria? Dicen, no, pues ahora sí me llevó el que nos trajo porque pues yo no tengo ni la menor idea de por dónde empezar. Son cosas muy facilitas. Entonces, por ejemplo, 1, manteniendo la condición óptima de operación. Sí, por lo general nosotros nos estamos acostumbrando ya sea al mantenimiento preventivo o nos volvemos reactivos, ¿sí? Es decir, que esperamos a que haya un fallo para hacerle mantenimiento a los equipos. Cuando yo no tengo un equipo trabajando en condiciones óptimas de operación, ¿ustedes qué creen que está pasando con respecto a las emisiones? Esos equipos no están siendo ni energéticamente eficientes y están teniendo más emisiones de contaminantes criterio de las que nosotros deberíamos emitir. Entonces ahí nos pone a pensar, ¿qué estamos haciendo nosotros desde
el mantenimiento y desde la gestión de activos para lograr disminuir tanto la emisión de contaminantes criterio como la huella de carbono. Hoy en día está en boga el uso de la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. La inteligencia artificial va mucho más del chat GPT, que nos ayuda a hacer los escritos, los trabajos, las tareas. La inteligencia artificial ligada al Internet de las cosas nos ayuda a ¿qué? A recopilar los datos de funcionamiento y de condición de nuestros equipos. La inteligencia artificial desarrolla un algoritmo lo suficientemente sofisticado para predecir en qué momento mi máquina va a fallar. Eso me ayuda a mí, ¿sí? Si yo logro tener esa predictibilidad lo suficientemente refinada, yo voy a lograr tener que mis equipos estén disponibles hasta el 89%. Voy a reducir en 33% mis paradas y voy a reducir en 70% la brecha entre el CAPEX y el OPEX. El OPEX es una de las cosas que duele más en las empresas, especialmente cuando nuestras tareas de mantenimiento no están enfocadas hacia trabajar en la condición. Y si yo trabajo así, pues obviamente voy a tener emisiones. Mientras que yo tenga el control de la gestión de mis activos, yo voy a reducir mis emisiones y voy a llegar en mi neutralidad hasta el 30%. Y yo ahí 30% menos de emisiones ya es ganar. Y si ustedes me dicen, sobre todo los ingenieros que tenemos acá, que son de mantenimiento, de confiabilidad y de proyectos, que van a tener el 89% de disponibilidad de sus equipos, creo que es hasta una buena decisión. Otra forma, ya vinculado a los fuentes fijos de emisión, es hacer un monitoreo constante. El uso de sistemas SEMS, que es monitoreo continuo de emisiones, o PEMS, que es monitoreo continuo, pero con modelos de predictibilidad, ¿sí? Yo monitoreo mis emisiones y dependiendo de si el día hubo un bajón de luz, un aumento en la producción, yo puedo predecir en qué momento voy a aumentar mis emisiones. ¿Por qué? Porque yo estoy recopilando información. Y de esta forma, si yo sé cuánto estoy emitiendo y en qué momento tengo esos picos de mayores emisiones, yo ya sé cómo controlar la situación. Y así voy a mejorar mis indicadores. Y esto también va ligado a un tema económico, porque ustedes saben que emitir tiene un costo. Emitir puede ser no solamente que nos sancione la autoridad ambiental, sino también el pago de los famosos bonos de carbono. Saben que cada tonelada vale $24. Entonces, si yo empiezo a monitorear y también mantengo la condición óptima de mis equipos, voy a contribuir con el medio ambiente, pero también con la eficiencia operacional y con mejorar el tema financiero de nuestras empresas. ¿Qué más podemos hacer? Hoy en día, los equipos de combustión están diseñados para generar menos emisiones. Entonces, por ejemplo, en el caso de las calderas, que es lo que más hay en las plantas y es lo más común. Hoy en día tenemos quemadores de bajo y ultra bajo dióxido de nitrógeno, ¿sí? Tenemos dispositivos para regular las mezclas, tenemos procesos de combustión multietapa, y en la medida en que yo voy haciendo mucho más eficiente la combustión en mis equipos, pues voy a generar menos emisiones, ¿sí? Claro, también dice, no, pues cambia de combustible. Bueno, ¿cuánto implica cambiar el combustible? No, que voy a pasar, no sé, de gas natural a biomasa. Listo, se puede hacer el cambio, pero ¿en qué me va a mejorar? Pero hoy en día los fabricantes de estos equipos de combustión
han sacado tecnologías en la que no implica hacer el cambio total de la caldera, por ejemplo, sino solamente cambiar el quemador. O sea, te vas a ahorrar un montón de plata y vas a mejorar la eficiencia de tu equipo. Entonces también podemos hacerle los upgrades a nuestros equipos y tener una mejor eficiencia en la combustión. Ya ustedes saben que un proceso de combustión completo genera menos emisiones que un proceso de combustión incompleto. También se han desarrollado diferentes tecnologías para el tratamiento de gases. Ya hay algunos que nosotros conocemos, que son los lavadores de gases, que son de vía húmeda, ¿sí? En muchos casos es la única opción para tratar estos contaminantes criterio al tiempo, que son el NOx, el SOx, el material particulado. Tenemos sistemas de inyección de sodio, ¿sí? Que este pues es un poco menos convencional. Tenemos filtros catalíticos cerámicos. Ahora les voy a explicar. Esta es una tecnología mucho más reciente que tiene en uno solo. Por ejemplo, funciona como precipitador, filtro de mangas, lavador de gases, pero sin agua, y trata estos contaminantes criterios. Tenemos los famosos precipitadores electrostáticos, que únicamente son para material particulado. Si yo ya quisiera tratar los gases de combustión, debo adicionar un catalizador. Tengo los filtros de manga, pero pues tengo la restricción de la temperatura y algunos tratamientos reactivos con amoníaco, ¿sí? Para tratar sobre todo los dióxidos de nitrógeno, ¿sí? Esas son algunas de las tecnologías que se han desarrollado para tratar estos gases. Hablando un poquito de los filtros catalíticos cerámicos, ¿sí? Ellos son como un filtro de mangas, ¿sí? Aquí los tenemos. En vez de tener mangas, son filtros cerámicos que pueden trabajar con muy altas temperaturas, ¿sí? Y lo que hacen es que acá en la parte cerámica se hace un tratamiento de absorción química. Entonces, trata los dióxidos de nitrógeno, los dióxidos de azufre, el monóxido de carbono, ¿sí? Algunas dioxinas, ¿sí? Ácido clorhídrico y mercurio, y también el ozono. Entonces, con este equipo, yo ya, y el material particulado obviamente, con este equipo yo ya me soluciono el tener 3 equipos diferentes y ya tengo uno solo. ¿Qué va a salir material particulado? Sí, va a salir en forma de desecho, pero pues funciona igual que un filtro de mangas. ¿En qué funciona perfectamente? En equipos de combustión que generen emisiones en grandes cantidades de estos contaminantes criterio, ¿sí? Entonces, tiene eficiencias bastante grandes porque destruye hasta el 90% del dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre, ¿sí? Garantiza emisiones de menos de 2 miligramos por metro cúbico de aire y no hay que inyectar catalizadores. Hoy en día estos sistemas ya también están en proceso de la aprobación por parte de la EPA, pues porque sí han funcionado como una alternativa a los diferentes sistemas de tratamiento. No sé si tengan alguna inquietud hasta aquí. Perfecto, micrófonos habilitados nuevamente, el chat. Recuerden que pueden hacer sus comentarios, aportes. Bueno. Listo. Entonces, continúe. Okay. No, podemos continuar, por favor. Listo. Hay en el país incentivos para invertir en tecnología, tanto para mitigar las emisiones como para tratar las emisiones, sí las hay. Más allá de la resolución 909, en Colombia se está trabajando, uno, que importar no salga tan costoso, es decir, 0 arancel para importar estos equipos y también en algunos casos la exención del IVA.
Es decir, que ahí ya nos estamos ahorrando como un 45% del costo de importación. ¿Por qué? Pues porque el arancel depende del flete, del seguro, ¿sí? Y pues obviamente es un rubro bastante alto, hay algunos aranceles de hasta 20% y sumado al 19% del IVA. También el invertir en estos equipos se traduce en una reducción en el impuesto de renta, ¿sí? Que es algo bastante atractivo para las empresas. Y también el Estado ha accedido a créditos, ¿sí? Créditos blandos a 20 años con intereses, con periodos de gracia de 5 años y con intereses muy bajos para financiar estos proyectos y las brochas que se generen. Entonces, el año pasado, al país se le desembolsaron 500 millones de dólares para esta iniciativa. Y también, tanto para el sector público como para el sector privado, existen mecanismos de cooperación internacional, especialmente con la Unión Europea, pues porque la Unión Europea es el más interesado en que se disminuyan las emisiones de contaminantes de gases de efecto invernadero y de contaminantes de criterio. Entonces, pues básicamente esta era la charla que teníamos el día de hoy. Pues es una información bastante importante. Si quisieran profundizar un poco más acerca del tema, podemos conversar, me pueden llamar, me pueden escribir. Si quisieran alguna charla en sus empresas, obviamente con mucho gusto vamos, miramos los temas que tengan con respecto a estas emisiones y podemos trabajar con ustedes en capacitaciones o si ya quisieran revisar algún tema puntual, con mucho gusto lo podemos hacer. Hoy pues era como dar un pequeño brochazo para que conocieran el tema de los contaminantes criterio, pues que son los más que nos afectan de manera más directa, qué tenía la industria y qué alternativas hay. Entonces, pues si tienen alguna inquietud o alguna pregunta, algún aporte, pues más que bienvenido. Perfecto. Bueno, aquí tenemos los datos de contacto de la ingeniera Carolina por si se presenta alguna inquietud después de la conferencia. Con gusto la pueden contactar. ¿Alguna inquietud, comentario, aporte de los asistentes? Bueno, antes de cerrar la sesión, que veo que no hay inquietudes por el momento, no sé, ingeniera Carolina, si nos quiere hacer un aporte final y con eso daríamos por finalizada la actividad, a no ser que durante este tiempo se reciba alguna inquietud. ¿Le parece? Sí, sí, claro. Digamos, hoy en día es muy importante tomar en cuenta estas acciones, pues al final todos nos vamos a ver beneficiados, ¿no? El tema del calentamiento global es algo que va en serio, es un tema bastante importante y pues las emisiones también de los contaminantes criterios es algo que va venido afectando bastante nuestra salud. Los que vivimos en Bogotá, a cada rato pues vemos a más personas y con más casos de infecciones respiratorias, o sea, vemos a más gente con gripa, más gente con picos de fiebre, bronquitis, neumonía, y está dado por estas mismas emisiones, sobre todo de material particulado, ¿sí? Ligado a que hoy en día pues hay menos lluvia, los días son más calientes, entonces pues es como una combinación total. Nosotros desde la industria sí trabajamos muchas veces porque hay que cumplir la norma, pero si nosotros vamos un pasito más allá, sobre todo invirtiendo más que en los equipos, en estas inversiones intensivas de capital del lavador de gases, del filtro cerámico, pero si por ejemplo nosotros empezamos a trabajar en la gestión de activos y en el mantenimiento predictivo,
vamos un paso gigante que no cuesta mucho y sí nos permite a nosotros avanzar en ese tema. La verdad es que el tema de la inteligencia artificial, lo que les decía, va más allá del ChatGPT. La inteligencia artificial bien utilizada es una herramienta bastante útil y hoy en día hay proveedores de gran reputación que nos están apoyando a que las empresas lleven la correcta gestión de sus activos y los ahorros para estas empresas y la disminución en sus emisiones ha sido un tema brutal. Entonces, si también quisieran conversar acerca de ese tema, nosotros podemos asesorarlos para empezar a hacer esta gestión y de verdad que sí hemos visto con quienes hemos trabajado, la verdad es que los cambios han sido absolutamente maravillosos con retornos en la inversión bastante significativos. Igualmente con el tema de monitoreo, cuando nosotros tenemos el control de estas variables, ya tenemos, no sé, un 40-50% ganado en el tema de las emisiones y la verdad es que sí se ve. Y los más contentos, pues obviamente son los accionistas y los inversionistas, pues porque el retorno de sus inversiones se ve, que eso permite también invertir en proyectos más impactantes para las empresas y en términos de productividad, pues obviamente tener máquinas en buen estado, máquinas funcionando sin paradas de emergencia, pues para todos va a redituar en beneficios. Al final todos nos vemos beneficiados, hasta nosotros mismos que somos los usuarios finales. Perfecto. Bueno, ahí lo tienen entonces, ingeniera Carolina, a todos los participantes, a aquellas personas que nos acompañan por primera vez, agradecerles por este tiempo y seguirlos invitando para que se agenden y nos acompañen en las próximas actividades. Aquí tenemos alguna de ellas. La idea es que puedan también compartir estos enlaces con colegas, familiares, amigos, conocidos que estén interesados en nuestras charlas. Bienvenidos, ya que la entrada es libre, no tiene ningún costo. Ingeniera Carolina, le agradecemos por su tiempo, por su buena disposición. A todos los asistentes, cordial invitación para que se agenden, nos acompañen y feliz resto de tarde para todos. Muchas gracias, Manuel, por el espacio y bueno, esperamos vernos pronto en otras actividades y aquí estamos para atender todas sus inquietudes. Así es, las puertas abiertas desde A100. Gracias nuevamente. Feliz tarde. Feliz tarde. Muchas gracias, feliz tarde.